¿Por qué y para qué vivir? ¿Por qué vivir de esta forma? Y lo lamento en mi vida personal, porque sin saberlo, no sé cómo pude soportar muchos años sin saber de una forma clara por qué y para qué vivir. Sin identidad y vivir perdidos así por tantos años. Me parece increíble y un tanto penoso en lo personal, pero esta experiencia me motiva y me ayuda para hablar acerca de esto. ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Estas preguntas y respuesta, sin una respuesta satisfactoria, son la causa por la que se puede vivir perdidos tantos años. La confusión del ser humano en esta vida es muy común. En la cámara íntima de nuestro ser, nosotros los hombres no estamos satisfechos ni convencidos en nuestra colección de respuestas por la vida, acerca de la vida. Un alto porcentaje de humanidad se encuentra totalmente perdida, pues llevan muchos años trazando su propio rumbo. Tratan de saber cuál es el camino correcto. Muchos ni siquiera saben cómo vivir la vida en paz y correctamente para poder ser felices con sus seres queridos. Está claro que los hombres necesitamos ayuda. El hombre es dueño de hacer su voluntad. Jeremías capítulo 10, versículo 23, dice así: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el orden de sus pasos. Jeremías capítulo 10, verso 23. Es importante hacernos esta pregunta: ¿hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Y las Sagradas Escrituras nos dicen en Isaías capítulo 48, verso 17: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Señor. Yo soy Jehová tu Dios, tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Eso se oye muy bonito. Isaías 48, capítulo 48, verso 17. Pero se oye muy desagradable bajo cualquier circunstancia que se diga: andamos perdidos. Creo que a nadie le agrada esta expresión. Pero respecto a la vida es mucho peor.
¿Cómo es posible andar perdido o andar perdidos 15, 20, 40, 50 años en la vida, en el mundo? Vivir sin sentido. En este caso, en la continuidad de este asunto, ¿pero quién me enseñará el camino correcto? ¿En quién podré confiar? Considerando que la expresión o la pregunta es bastante fuerte y grave, peligrosa. Imagínese usted encontrarse perdido y andar dando vueltas una hora. Qué fastidioso es eso. Qué duro es eso. Pero podríamos imaginarnos 40 años, 50 años. Esto parece increíble. Dios le dijo a Abraham: el Omnipotente dice esto: crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 35, 11. Esta es la promesa de Dios para el patriarca y profeta Abraham. Finalmente Dios coloca esta palabra en la lista de las bendiciones que recibiremos como consecuencia de la obediencia, tanto de Abraham como de nuestra obediencia para él. Dice: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Levítico 26:9. Se oye muy bien este asunto, y mayormente porque es plural. Esto indica que esta conferencia, que esta enseñanza debe ser muy interesante para cualquiera que la escuche, para cualquiera que la vea. Pues entonces, a ser obedientes y a llevar fruto, haciendo discípulos para que el Padre sea glorificado. De esta manera fructificamos y nos multiplicamos. Dios le prometió la bendición de la multiplicación y de la fructificación a Abraham, y de ahí, de sus lomos, pasa por medio de la fe a nosotros. Y esto es maravilloso, excelente, esto es hermosísimo. Bueno, en primer lugar necesitamos que el mediador sea verdadero, y no me refiero propiamente a quien haya sido mediador de Abraham, sino para nosotros, porque es una promesa. Pero ahora vamos a reiterar, vamos a considerar si esto es exactamente lo que, o un poco, o alguna buena parte, lo que Dios también nos promete a nosotros. La gente se confunde. Una extrema mayoría es la que piensa que el hombre es el que le está hablando, o precisamente en este caso, en este momento,
en todos los casos en que se transmite la voz de Dios, se habla, se dice o se oye la voz de Dios, y que tal persona que es el mediador viene predispuesto con usted, es el punto de vista de la mayor parte de los cristianos, y naturalmente de ahí en adelante la mayor parte del mundo piensa esto. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, hay un mediador, y la primer piedra de tropiezo que encontramos es si ese mediador es o no es realmente, si es auténtico, o si aún siendo auténtico está predispuesto con cierta malicia humana para hablarnos o introducir parte de su humanidad con malicia. Y este problema del mediador hace que usted no pueda recibir el servicio y la ayuda necesaria para su problema. Dios ama y quiere ayudarnos con nuestros hijos, igual que lo hizo con Abraham y con Isaac. En Isaac se cumple la promesa. Entonces, la Biblia dice en Génesis capítulo 15, verso 1: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia, a tus hijos, para siempre. El Señor sea alabado. Y haré tu descendencia, toda tu descendencia, tus hijos, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra. Génesis capítulo 15, verso 1. Te multiplicaré, te bendeciré. Y la multiplicación generalizadamente, pues no se trata solamente de la promesa legítima o primaria a la que Dios se refiere. En realidad, al mirar con un retrovisor, nos damos cuenta que Dios le está hablando de la multiplicación en términos completos. Alguien diría, pero si yo con 2 o con 3 no hay qué hacer, imagínense una docena, imagínense 100, pobre Abraham, imagínense ahora en la actualidad millones. Sin embargo, sí, Dios se refiere a todo generalizadamente. Dios lo bendijo tanto así, que Abraham es uno más de los hombres multimillonarios, riquísimos de la humanidad. Pero sigamos adelante. Me pongo a pensar acerca de nuestra identidad. La identidad nuestra. Jesús trató este asunto de la identidad con sus apóstoles, con sus discípulos, con una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Una pregunta más: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? San Mateo capítulo 16, verso 36 al 15. Bueno, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús?
Cuando Jesús aparece en público, el mundo se preguntaba: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Los mismos apóstoles se preguntaban: bueno, ¿quién es este que hace milagros, maravillas, que habla con tanta autoridad? En San Juan capítulo 1, verso 39, habla de esto. Pero ante la superioridad numérica de este mundo humano, todavía no podemos entender. Mucha gente, yo lo entiendo, pero mucha gente, hay posiblemente millones que no saben cuál es su identidad, la identidad de Jesús. El Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza. Había una confusión, parecía, estamos como queriendo hablar acerca de un mendigo. Los que quieren seguir a Jesús solo le reconocen como un maestro desconocido. Y Jesús les advierte: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. San Mateo capítulo 8, versículo 20. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Así inicia San Juan su evangelio. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, porque no le encontraban su identidad. Pero ¿cómo es posible si en el registro bíblico la identidad del Mesías, la identidad de Jesús, proféticamente hablando, está llena la Biblia? Bueno, San Juan capítulo 1, versos 10 y 11. Sencillamente la identidad de Jesús en términos simples pero muy profundos y claros. La identidad de Jesús es Dios. Volvamos otra vez a las mismas dos preguntas, ahora sobre nosotros. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y usted, quién dice que es usted? Las dos las podemos aplicar para nosotros mismos. ¿Quién dicen que es usted? ¿Y usted qué dice acerca de usted? ¿Quién es usted? ¿Cuál es la verdadera identidad suya? ¿Cuál es la verdadera identidad nuestra? En realidad estamos hablando de algo muy esencial. Hablando en cortas palabras, diría yo que en estos momentos alcanzo a comprender la magnitud de la necesidad. El niño o la niña, antes de nacer, en estos tiempos en que se sabe si es niño o es niña, pues lo que se requerirá es lo esencial en términos genéricos: un ropaje para cubrirla, una cobija, una toalla, un cobertor, una cuna y su ropa, el color de su ropa, si es hombre o si es mujer. Pero hay algo mucho más importante que todo lo que usted y yo podamos decir. Al no referirnos a la identidad. Mamá y papá debemos preocuparnos por manifestarle a nuestro hijo, a nuestra hija, su identidad. Y todavía así,
Es posible que no lo podamos entender nosotros los padres. Bueno, le hice la pregunta a un joven que iba a trabajar conmigo un poco. Y le dije, ¿quién eres tú? Y me dio su nombre. Estaba bromeando, pero estaba ajustándome a la realidad. Le dije yo, no me entendiste. Te pregunté que quién eras tú. Eso. Me dio su nombre. Yo le dije, todavía no me entiendes. ¿Quién eres tú? Y me dijo, bueno, soy hijo, y mencionó sus padres. Y yo le dije, todavía no me entiendes. ¿Quién eres tú? Y me dijo, bueno, yo estoy estudiando en la escuela. Mira, te voy a ayudar un poquito. No te estoy preguntando qué es lo que tú tienes. Mi pregunta es, ¿quién eres tú? Y dijo él, bromeando, dice, yo hasta pensé que me estaba usted preguntando acerca de mi ropa. Entonces yo le dije, no. ¿Quién eres tú? Tu identidad. Pues eso. Yo le dije, no volvamos a lo mismo. Entonces ya con un poco de pena me dijo, no, pues en realidad no lo sé. Dejamos la plática y nos pusimos a trabajar. El niño necesita su identidad. Es y será muy triste que él vaya a la escuela, el primer día de escuela, sin saber quién es. Le dicen, ¿quién eres? Y le va a contestar tal vez cualquier niño, mis papás. No te estoy preguntando quiénes son tus papás, ni qué es lo que tú tienes, porque son tuyos, ¿verdad? Sí, son mis papás. Te estoy preguntando que quién eres tú. No sabrá contestarle. Para eso se necesita mucha confianza. Confianza e identidad. Los padres son la influencia suprema de sus hijos. Los padres son los responsables en determinar la identidad de todos los niños de la creación humana. No hay nadie más. El niño no puede compartir, ni siquiera usted le puede preguntar. Tendrá todavía 15 años y no sabrá qué decirle. Podrá tener el doble, 30, y no sabrá qué decirle. Podrá tener el doble, 60, y no sabrá qué decirle. Todo porque a nosotros los padres no se nos abrió el entendimiento, ni nadie nos toca el tema, mucho menos nos da la enseñanza o la respuesta acerca de nuestra identidad. Además, también son los transmisores de las bases de la capacidad y el saber en el mundo, nuestros hijos, nuestros niños. En el término de la pedagogía, cuando un bebé viene a este mundo, lo primero que él requiere después del amor es la identidad. Enseguida de la identidad, la confianza.
En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 1 al 4, dice: hijos, está hablando de los niños, está hablando de los juniors, está hablando de los jóvenes. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, porque hay bendición para ti si tú haces esto, orden divina, y para que seas de larga vida sobre la tierra. Y luego habla a los padres y les dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los instiguéis, no los encauces hacia la ira, porque la ira es una maldición. No le transmitas la ira, o no les abras la puerta para la ira. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Repito, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. La confianza es nuestra fe y nuestra obediencia. Recuerdo las palabras de un hombre muy querido en mi niñez todavía. Dijo John F. Kennedy: un niño con una mala educación o sin educación es un niño perdido. Yo lo hice muy valioso esto, porque tal vez no sé hasta dónde John F. Kennedy intentó decir lo que yo estoy diciendo. Una falsa educación, dijo, puede destruir a un niño como a una nación. La solidez de una nación depende de una buena educación. Esto es lo que dijo John F. Kennedy, pero también mencionó y dijo: estadísticas, historiadores, filósofos, pensadores se mofan y se burlan con sarcasmo. Sin embargo, la educación es un descubrimiento progresivo de nuestra propia ignorancia. Mi pensamiento es que el resultado más benéfico de nuestra educación o de toda educación es el claro discernimiento de todas las cosas. El poder para distinguir lo bueno de lo malo, lo auténtico de lo falso, y de tener la capacidad de preferir lo bueno y lo auténtico más que lo malo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Viene una pregunta ya de gente adulta: ¿de dónde somos ciudadanos? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Por esta causa, los niños, cuando nacen y crecen, cae y recae sobre ellos un carácter y una personalidad antagónica, rara,
indiferente a los adultos. Traen complejos, traen problemas, traen necesidades, traen pensamientos absurdos. Verdaderamente, nuestros niños nos traen muchos problemas. En el círculo de nuestro defecto o de nuestro mismo problema de que nosotros mismos no sabemos quiénes somos, y si nosotros no tenemos identidad, pues nuestros hijos tampoco la tendrán. Eso es lógico, considerándolo entonces como una maldición generacional en la que nos encontramos perdidos por 1, 2, 3, 4, 5 y sabrá Dios cuántas generaciones. Así la mayor parte de la humanidad andan perdidos sin identidad y con un carácter pésimo, difícil de socializar con nuestra propia familia, con nuestros familiares, en la escuela, en los trabajos. Qué triste es esto. Hablemos un poco de pedagogía. Por ejemplo, las causas de la desobediencia infantil, la causa de la desobediencia de nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos son como son, están como están? ¿Por qué nuestros hijos no lo puedo decir de otra manera? ¿Por qué nuestros hijos aparecen como tontitos, como demasiado infantiles, que se hacen hasta insoportables? Es muy normal que a partir de los 2 años los niños se sientan más autónomos y se muestren desobedientes. Esa autonomía es por la edad, pero nada que ver con algo de madurez a la hora de seguir las normas de sus padres, porque no saben ni por qué, ni para qué, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. No saben nada. Esto provoca que se desencadenen conflictos, especialmente entre la madre y sus hijos. Y esto lo podríamos evitar, sobre todo que se conviertan estos problemas del niño o los problemas mezclados, los de mamá con su hijo, los de papá con sus hijos, los de papá y mamá con ellos mismos y con sus hijos, y se puedan crear conflictos entre padres e hijos contra padres, y esto pudiéndolo evitar. Sobre todo, que se conviertan en un hábito generalizado. Y no estoy muy lejos. Creo que esto sucede continuamente. Esta es la vida diaria, esta es la vida común entre las familias de la mayor parte de las iglesias en todo el mundo. Hay niños que no obedecen para nada, ni siquiera por sistema. Si no entienden la familia, si no entienden los sentimientos emocionales, si no entienden el amor, menos van a entender un sistema. Pues no hacen caso a sus padres, cuestionan las reglas de todo mundo. Bueno, ni siquiera las cuestionan, simplemente son abusivos y siempre hacen lo que ellos quieren en el momento que creen, en el momento que quieren,
inoportunamente. El problema también radica en que esta actitud de los niños se produce a diario y altera la armonía completa de la familia. Los que más o menos pueden entrar en el aro, en el círculo, son los más grandes, pero aun cuando están más grandes, lo hacen por sometimiento, pero todavía no entienden porque no saben quiénes son, no tienen identidad. Estas causas, la primera causa principal es la forma en la que educamos a nuestros niños. Hablando de toda nuestra capacidad de educación, habitualmente la desobediencia está provocada por la educación autoritaria. Y claro, ya no podemos hacer más, llegamos a los límites en que con un guarache o con un cinto le decimos: óyeme bien, me vas a hacer caso, te voy a dar con esta chancla, que te duela mucho. Y nosotros somos negligentes y condescendientes en el momento en que estamos cansados de ellos, pero los amamos profundamente y por eso somos condescendientes y nos hacemos negligentes. Estamos cansados, ya no me importa, que haga lo que quiera. Ay Dios, ¿qué hago con ellos? La causa de ser padres también autoritarios son los padres que imponen castigos constantes a sus hijos. Puede que los niños terminen obedeciendo para evitar los castigos, pero no comprenderán las razones. Llegan a tener 18 años y todavía no comprendes las razones. Lo más probable es que se conviertan en inseguros, en niños o jóvenes resentidos y que tengan baja autoestima. Claro que la van a tener. ¿Cómo no si están perdidos? Están perdidos, predispuestos para cualquier cosa, para pelear, para robar, para maldecir, etcétera. Lo más importante es razonar con ellos sobre por qué su comportamiento no es el adecuado. Y comenzamos de la manera más simple cuando ya es demasiado tarde y todavía salimos como padres con simplezas. Bueno, la otra causa es cuando los padres son negligentes, que en verdad son negligentes. Esto se produce cuando los padres no se preocupan por la educación de los hijos. Como consecuencia, el niño entiende que puede hacer lo que quiere porque nadie le hace caso, nadie se preocupa por él, nadie le dice nada. Ahora considero yo que soy un ser maravilloso, porque yo no recuerdo que a mí me dijeran nada. Entré a la escuela a los 6 años. Como suerte. Y iba yo a la escuela. Pero yo terminé mi primaria y mi hermano más chico y mi hermano más grande lo llamábamos echarnos la vaca. Ellos no iban a la escuela. Y yo me pregunto todavía, ¿por qué yo no
Porque yo no hacía lo mismo. ¿Qué miedo o qué temor o qué respeto o qué me movía a ir en la línea, a no desobedecer? Esto lo menciono porque tristemente nadie se preocupaba por mí. Nunca dejé la escuela, a pesar de que nadie se preocupaba por mí. Me sacaron de la escuela, yo no la dejé, a pesar de que nadie se preocupaba por mí. También el problema es cuando hay padres o que los padres son condescendientes, que le dan por su lado a sus hijos. Son los padres permisivos, los que no se preocupan o los que no ponen normas. Esta actitud desencadena a que los niños se encuentren en un hogar sin límites, pero les crea mucha inseguridad porque no saben para dónde ir, ni qué no ir, dónde estar, dónde no estar, y no saben comportarse. Otra de las razones es la autoafirmación. Tiene su origen a partir de los 2 años en los niños, cuando el pequeño inicia su independencia y desarrollo de la personalidad, si es que le llamamos a eso personalidad. Es común que desafíe las reglas de los padres porque piensa que al ser independiente también puede imponer sus reglas. Para poder imponer su independencia tan pronto. Esta etapa es complicada, pero no os preocupéis, es totalmente pasajera. Debe usted dejar claras sus normas e impedirle que traspase los límites. Lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer, lo que es bueno hacer, lo que no es bueno hacer. Y bueno, por último, el otro problema es, hay muchos por supuesto, estoy dando ejemplos. El último problema que quiero mencionar es los celos. Los celos. Los celos son otro atractivo. Con el nuevo nacimiento de un hermano, bueno, el celo me estoy refiriendo al celo de los niños. Suelen presentar una mala actitud para reclamar la atención de sus padres. En su naturaleza, los niños son celosos. Terriblemente celosos. Las niñas, no se diga, son más celosas. Y esto hace que se comporten de una forma inadecuada. Bueno, más allá que lo inadecuado, terribles. Se encuentran en momentos para estar en términos de no poder más con ellos. Es necesario también igualmente saber que para conseguir que te obedezca tu hijo o su hijo, hay que premiar sus actitudes. Cuando su actitud es correcta o incorrecta. Y por favor, no prestarle atención ante conductas disruptivas.
que deben de quitarlas, de hacerlas desaparecer. Los problemas que tenga en el colegio con sus compañeritas o con sus compañeritos, amigos y familiares, pueden inducir a que el niño o la niña se porte mal y desobedezca. Para evitarlo, intenta averiguar qué le ocurre y busque usted la solución al problema. Si son los celos o son las demás cosas que nosotros mismos les motivamos para hacer. Los niños necesitan identidad. Y la falta de identidad es la falta de luz en su mirada, la falta de luz en sus ojos, la falta de alegría, la falta de una felicidad íntegra, completa. Tienen momentos momentáneos de alegría, de júbilo, de felicidad. Ellos son así, pero es incompleta. No es en la naturaleza de la pureza de un niño puro, de un niño sano. Esto es muy angustioso. Estamos hablando por este momento, de la pedagogía. Y al buscar en el aspecto de la pedagogía, en los términos de los educadores infantiles, que ni en ellos, en la pedagogía, fui a dar a una librería de pedagogía y busqué algo referente a la identidad. No creo que no exista, pero no la encontré. Ni siquiera para valerme de una crítica. Esto es triste. La palabra pedagogía viene del griego paidos, que significa niño. Y again, que significa guiar. La guianza de los niños, eso es pedagogía. Guía y dirección infantil. Qué importante es esto. Cada padre y madre, incluso cada joven antes de casarse, debe de escudriñar, de leer, de acercarse libros acerca de la pedagogía. Increíble, pero yo siempre tuve el gusto de leer, pero no recuerdo haberme encontrado un libro de pedagogía en mi vida. Oí la palabra cuando ya fui adulto. No la asimilé porque dije yo, sabrá Dios qué querrá decir eso. A lo mejor viene de otro planeta, a lo mejor pertenece a los marcianos. Esto es gracioso, pero también es feo y terrible. Los niños necesitan identidad. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino o en su carrera, ya que el beneficio es que al fin de ella no se apartará nunca, cuando ya haya sido instruido. La identidad del niño es lo más importante. Los padres necesitan saber que los niños deben de ser instruidos desde antes de nacer, para formar en ellos su identidad como seres humanos. ¿Quién soy yo como ser humano? Analícelo. Si lo recuerda, pregúntele a cualquiera, a sus abuelos.
¿Quiénes son? ¿Quién es usted? Entre estas dos cosas básicas y sólidas, fundamentales, es para comprender sencillamente y profundamente el significado del bien y del mal. Porque en determinado momento de la vida, a veces hasta los 9 años, 10 años, se abre la puerta para escoger, sin haber comprendido quiénes somos respecto al bien y al mal. Se me presenta una oportunidad de esas viviendo completamente solo en la capital de México, en la Ciudad de México. Me había desviado un poquito en el metro, me bajé poco después, en la siguiente salida, me salí para ver dónde estaba y quise tomar un autobús. Y en la mera esquina me encontró una muchacha vestida muy inadecuadamente. Se miraba muy guapa, por cierto. Después de dar varias vueltas, se acerca conmigo y yo digo, ¡ay Dios, qué quedará! Y ella me dijo, ¿vamos? Y yo, con toda mi inocencia, no le contesté. Volvió a preguntarme y yo dije, bueno, la respuesta es ¿a dónde? Pero a lo mejor no es correcto. ¿Vamos a dónde? Se alejó y volvió a pasar y me hacía señas y yo dije, oh no, esta muchacha algo quiere conmigo. Tenía 15 años. Y yo me dije a mí mismo, vete de aquí, quítate de aquí porque te quieres robar. Yo era en realidad un niño. En la identidad humana encontramos fundamentales que nos pueden ayudar en la fuente de la vida, entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Y había algo que sin recordarlo me ayudó. Me acordé de mi abuelita. Ella me había anticipado algo así y me dijo que las mujeres eran malas. Esto bastó para que me alejara de ella. Las palabras opuestas a lo bueno son muchas. Estos son algunos de los antónimos o términos de semántica. Adjetivos contrapuestos de la buena identidad del hombre. Lo malo, lo adverso, lo defectuoso, lo desfavorable, algo dañino, nocivo, perjudicial, funesto, deshonesto, maligno, inmoral, indeseable, malvado, cruel, perverso, condenable, desagradable, rancio, terrible, difícil, débil, falso, superficial, peligroso, maligno y muchas cosas más. Llegué el momento en que al escribir estas palabras, yo dije, Dios mío, ¿por qué tantas? Buscando en el diccionario,
Para otras palabras encuentro 1 o 2, 3, 4, pero no 10, 15. Efectivamente. Para lo malo, para la maldad, hay una puerta ancha en todos los aspectos, también en el lenguaje. La tarea más importante y principal de papá y mamá con sus hijos es tomar la determinación de establecer fundamentalmente en el corazón de ellos, de sus hijos, de establecer y fundar el amor y todo lo bueno en términos de los más altos conceptos de la vida moral y espiritual universal humana, y encontrar todos los sinónimos accesibles y hablar de ellos. Todo lo agradable, todo lo bueno, todo lo que es de buen hombre. En esto pensad y esto haced. La idea antigua equivocada es que cada niño o niña deben traer su propia identidad. No hay cosa más torcida que esto. Hasta me parece infernal, diabólico. O otra más, que debemos dejarlos a que ellos escojan, que crezcan, para que ellos encuentren su propia identidad, para que encuentren su camino, para que ellos decidan qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a tomar, qué religión tomar, qué enseñanza, qué camino. Absurdo, absurdo, absurdo. No hay error más grave que estos o que este. La confianza no es tan simple como se mira en la apariencia. Un padre como líder, como padre y como líder, o como líder y como padre, tiene que saber con más conciencia sobre sí mismo para influir correctamente en sus hijos. La confianza tiene mucho que ver con los niños, con el deber de su padre o hacia su padre y de mamá. Porque los padres tienen la responsabilidad de ser proveedores. Y cuando ellos son proveedores por naturaleza divina, que Dios les ordena que sean proveedores, entonces esto se destapa como confianza. Los niños aprenden a confiar en papá. En su madre ya confían porque ahí está con ellos toda la vida de la niñez. Pero el padre se gana la confianza cuando los padres son proveedores en su área propia. El padre en todo, genéricamente, y la madre principalmente en el área del hogar, el amor y el servicio. La confianza para el bebé requiere del amor, el amor de papá y el amor de mamá. No solo el amor que se le da al bebé, sino el amor de la pareja para crear un ambiente de paz, de amor y de tranquilidad. Cuando los padres gritan, se enojan, pelean, se maltratan el uno al otro o uno a otro, el niño se afecta profundamente. No importa si es un bebé, no importa si es un recién nacido. Peor todavía, lo están dañando. Papá, le estás haciendo daño a tu hijo, a tu hija. Mamá, le estás haciendo mucho daño a tu niño, a tus niños. La desconfianza en un bebé hace que se desarrollen en algunos defectos de inseguridad, especialmente. La desconfianza en un bebé hace que se desarrollen en él algunos defectos de carácter, algunos problemas emocionales, problemas en relación social con la gente y peor aún, problemas psicópatas.
Ya eso es hablar de mucho. Tener un niño psicópata es tener un problema grave. El desorden psicopático de la personalidad tiene que ver con individuos sádicos, violentos. Desgraciadamente, algunos de los hijos salen así. Pero esta palabra contiene un aspecto mucho más amplio de lo que la mayor parte de nosotros podíamos siquiera llegar a imaginar. Desagradablemente, los padres no son advertidos de este mal. Se toma a la ligera el hecho de ser papá y mamá. No se trabaja con ellos. Y por lo menos cuando llega el momento de casarse, la pobre que lo lleva es ella la que se casa con él, o el que se casa con ella. Y él o ella tienen que trabajar mucho con él, con su hijo, con su hija, porque usted no lo hizo. Desgraciadamente, los padres no son advertidos de este mal y se toman a la ligera el hecho de ser padres. El psicópata es un individuo egoísta, absorbido en sí mismo. No está preparado para haberse casado, porque no piensa en segundas personas. Son sin conciencia, no tienen sentido de responsabilidad. Es alguien para quien las reglas sociales no tienen ningún sentido. Pueden llegar hasta ser depravados moralmente y muy difíciles de tratar en su carácter o en su personalidad. Así, inocentemente, muchos padres influimos negativamente para dar continuidad a una herencia de ignorancia. Nosotros, como discípulos, o para quien quiera hacer esto del discipulado, acercarse para oír y entender las cosas de Dios, las realidades, las verdades divinas, podemos matar, destruir, echar fuera la ignorancia y echar fuera una especie de maldiciones generacionales con referencia a la genética, pero también a la ambiental en relación al hogar y al matrimonio, que especialmente se llena más la línea larga de este aspecto de las maldiciones generacionales del medio ambiente en la niñez cuando nos referimos al hogar. Parece mentira saber que no existe una escuela para ser padre y madre. Esto a mí me parece increíble. ¿Cómo puede ser posible? A nadie se le ocurra, nadie lo intente, nadie lo puede hacer. Tantos millones de gente poderosa y nadie se mete, nadie se interesa por crear, por iniciar una escuela para padres, para jóvenes, para que ellos estudien pedagogía. Sí, es un absurdo saber que no existe una escuela para ser padre y madre en todo el mundo. Esta es la razón por la que me estoy tomando la decisión de hablar acerca de este tema. Este tema nos está ofreciendo o nos ofrecerá, aunque sea algo pequeño,
que sea ameno y agradable, que pudiéramos dividirlo pues en varias conferencias, con el fin de dar a continuidad un seguimiento a este objetivo de capacitación a los líderes más influyentes del mundo. Parece mentira, parece que no es real. Nosotros los padres, todos los padres de todas las generaciones, de toda la humanidad, somos los creadores de la gente más resaltante, valiosa, famosa, significativa de toda la historia humana. Esto, ¿cómo puede ser? Continuamos mencionando ahora el resultado de esto. ¿Cuál es el resultado de aprender, de conocer un poco de pedagogía, de conocer nuestras obligaciones y responsabilidades como padres, a veces como hijos mayores, o como jóvenes, o como abuelos, o como suegros de papás? Todo esto viene como un resultado de mucha riqueza, del discipulado. ¿Sí? Del discipulado. Nosotros como discípulos estamos en el conocimiento de que al entrar en la capacitación del discipulado, tenemos que incluir a nuestros hijos, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro esposo, a nuestra esposa, si ellos no están aquí. Porque este es un bien para la humanidad, es un bien para el discipulado, es un bien para la ciudadanía, es un bien para la humanidad. Se impacta la humanidad con esto. Así lo hizo Jesús con sus discípulos y con sus apóstoles. Cuando los discípulos y los apóstoles se quedaron sin Jesús al ascender Jesús al cielo, dice la Biblia en Hechos capítulo 6 verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en la ciudad de Jerusalén. Hechos 6 verso 7. Nunca la voluntad de Dios es que seamos un pequeño pueblo muy feliz. Hay un corito que cantábamos mucho hace muchos años. Hay un pueblo muy feliz. Más bien la voluntad de Dios desde la creación es que seamos un pueblo grande, innumerable como el polvo de la tierra, como la arena del mar. Dios desde la creación desea esto, la fructificación. Él tiene abundancia para darnos en el fruto de todo lo que comemos, la fruta especialmente. Una naranja natural tiene 10, 15 semillas y para nosotros no significa nada y las tiramos.
Pero ahí precisamente está el amor de Dios agigantado en la multiplicación. Porque a pesar de que no necesitemos ni una de esas 15 semillas, la abundancia, el mundo puede ser lleno completamente, morirnos atrapados en las naranjas. La creación que Dios construyó, creó, la hizo con una naturaleza de que fructifiquemos y que nos multipliquemos. Eso ya es otra cosa. Multiplicarnos es que seamos una copia original de nosotros mismos. El proyecto de Dios desde antes de la fundación del mundo es que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, verso 29. La expectativa y la promesa de Dios es que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas que cubren la mar. Habacuc 2:14. Pues de esta manera, con esta perspectiva divina, y como ya hemos visto cantidad de veces en los mandamientos, el hacer discípulos no es una opción. Antes bien es la estrategia establecida por el Señor para el cumplimiento de su propósito. Y de hacer discípulos, único propósito de Dios para toda la humanidad. Y de hacer discípulos en todo el mundo, en todas las naciones. Bueno, antes bien, esta es la estrategia establecida por el Señor. Mediante la proclamación del querigma, del reino de Dios, del reino de los cielos, de la enseñanza, del discipulado, didaquí, de Jesucristo y los apóstoles y los discípulos. Esta es la herramienta para que el plan de Dios sea cumplido. El hacer discípulos y no otra cosa. Es la misión exclusiva de su pueblo, de la iglesia. Pues de esta manera los discípulos son discípulos y hacen discípulos. Este es el principio de la multiplicación. Dios no quiere la multiplicación del mal. Dios quiere la multiplicación del bien. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y está sumergida ahí la palabra discípulo. Que sean idóneos para ser discípulos. Llevar fruto, reproducción, multiplicación. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, les dijo a sus discípulos, y vuestro fruto permanezca. No solamente para dar fruto, sino que el fruto permanezca en una continuidad. ¿Una continuidad de qué? ¿En un sillón reclinable? En una continuidad de capacitación, de enseñanza. De esto se trata al hablar de pedagogía. De esto se trata al hablar de la familia. De esto se trata al hablar de los hijos. De esto se trata hablar de los padres. Con esta perspectiva bíblica toma verdadera luz el pasaje de San Juan capítulo 15. Una vez hecha la presentación, hermanos, que ya anteriormente he hecho acerca del fruto. Dios hizo al hombre. ¿Y para qué lo hizo? Dios hizo al hombre, ¿y para qué lo hizo?
Perdón porque me he pasado de mi tiempo. No sé si por el momento, en alguna ocasión, hablaré el tema incluyendo Dios hizo al hombre y para qué lo hizo. Es una continuidad, pero ya no quiero mencionarlo como una continuidad. En la iglesia local, todo es como una novela, como una continuidad, porque estamos aquí 2 veces por semana, está bueno y hay que darle continuidad. Pero ahora que estamos hablando al mundo, no lo voy a continuar haciendo así. Simplemente le daré títulos a los temas. Por el momento, estoy muy agradecido, muy feliz de que ustedes estén conmigo, quien quiera que sea. Deseo que Dios nos bendiga mutuamente. Gracias.